Muy buenas, ¿cómo están? Soy Pablo Martino, profesor adjunto de la cátedra. Ya tuve el placer de poder acompañarlos y acompañarlas en otras clases teóricas. En esta ocasión nos toca una clase en el marco de la unidad 6, Sistema Endocrino, y el tema de la clase es hormonas y conducta humana. Ejes de la clase, veamos. Bueno, iniciaremos por el concepto de hormona y una descripción sencilla de las glándulas endocrinas, sus respectivas hormonas. Aquí la intención en este primer ítem de los ejes es poder hacer un breve repaso de muchos de los conceptos de sistema endocrino que ustedes ya han ido transitando en las clases teóricas previas, en las clases a través de Meet, de las respectivas comisiones y, por supuesto, según la información que pudieron ir incorporando de la lectura de la bibliografía recomendada. Posteriormente nos vamos a introducir en la psicoendocrinología, también conocida bajo la denominación endocrinología conductual, o incluso algunos de los estudios, los desarrollos que habitualmente emergen de este campo utilizan la terminología psiconeuroendocrinología. Definiremos, trataremos de entender qué estudia y qué es lo que persigue este campo. Para luego abordar dos líneas fundamentales de la psicoendocrinología, que son las hormonas tiroideas y el desarrollo cognitivo, y los trastornos hormonales y sus respectivos correlatos conductuales. Concepto de hormona. Una hormona es una sustancia, aquí se observa en color azul, una sustancia liberada a la sangre, liberada por una célula llamada secretora, transportada esta sustancia a través del torrente sanguíneo y que actúa sobre células que cuentan con receptores específicos para dichas hormonas. Estas células que cuentan con receptores específicos reciben el nombre de célula diana o célula blanco. Los receptores, por cierto, pueden estar ubicados en la membrana plasmática, como se puede ver en esta imagen, aunque también están presentes en el interior de las células. En ese caso se habla de los receptores intracelulares. Como sabrán, el cuerpo humano cuenta con diversas glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas son estructuras que tienen en común el secretar sustancias hacia el interior del cuerpo, no en cualquier lugar, sino en el torrente sanguíneo. ¿Sí? Secretan hormonas. Y estas glándulas, como puede verse en la imagen, adquieren distintos tamaños, localización. Vemos que hay glándulas muy pequeñas como la hipófisis, otras glándulas de tamaño prominente, el caso del páncreas. Y además, desde el punto de vista de la localización, también hay una distribución muy difusa. Tenemos la hipófisis en la cabeza, las gónadas, los ovarios y los testículos en zonas mucho más alejadas, inferiores del cuerpo, la tiroides y la paratiroides en el cuello. Digo, hay una distribución poco uniforme, por lo cual, teniendo en cuenta esta variedad de tamaños y de localizaciones, podemos decir que las glándulas endocrinas se presentan de forma heterogénea. Lo que tienen en común, como decíamos, es que secretan sustancias hacia el interior del cuerpo, hacia la sangre, llamadas hormonas. Acerca
de las principales glándulas que componen el cuerpo humano, destacan la hipófisis en la base del cráneo, organizada anatómicamente en dos partes, la neurohipófisis y la adenohipófisis. Tener en cuenta que la hipófisis es una glándula que secreta una gran cantidad de hormonas, la vasopresina, la oxitocina, la somatotropina, la prolactina, la adrenocorticotropina o ACTH, la tirotropina o TSH y las llamadas gonadotropinas, que son la folículo estimulante y la luteinizante. Ya fuera de la cabeza, en el cuello, encontramos la tiroides, que se encuentra sujetada a la tráquea, justo debajo de la nuez de Adán. La tiroides es una glándula que secreta dos hormonas muy importantes para el metabolismo basal, que son la tiroxina o T4 y la triiodotironina o T3. También produce una tercera hormona llamada calcitonina, que controla la homeostasis del calcio. Tiene un efecto hipocalcemiante. Y nos encontramos además con las paratiroides, ya que son 4 pequeñas glándulas ubicadas en la cara posterior de la glándula tiroides. Y estas pequeñas glándulas secretan una hormona llamada paratormona, que tiene un efecto antagónico a la calcitonina, es decir, es hipercalcemiante. También participa del control homeostático del calcio. Las glándulas suprarrenales, que como lo indica su término, se encuentran por encima de ambos riñones, aquí y aquí. Estas glándulas se organizan anatómicamente en dos grandes regiones, la corteza suprarrenal y la médula suprarrenal, y producen y secretan una variedad también de hormonas. En el caso de la corteza suprarrenal, los glucocorticoides, como el cortisol, y los mineralcorticoides, como la aldosterona, y la médula suprarrenal se encarga de secretar adrenalina y noradrenalina, las llamadas catecolaminas, que forman parte de la respuesta frente a contextos y a situaciones estresantes. El páncreas, que decíamos tiene un tamaño prominente, se encuentra en la zona estomacal, justo detrás del estómago, y tiene una zona, conjunto de células, que conforman la región llamada islotes de Langerhans, que se encargan de secretar dos hormonas llamadas insulina y glucagón, que son de sustancial importancia para el control homeostático de la glucosa. La insulina con un efecto hipoglucemiante y el glucagón con un efecto hiperglucemiante. Y finalmente nos encontramos con las gónadas, los ovarios, dentro de la cavidad pélvica, en cercanías de las trompas de Falopio y el útero, y los testículos, en el caso del varón, por fuera de la cavidad pélvica y recubiertos por la bolsa escrotal, por el escroto. Ambos órganos, los ovarios y los testículos, secretan hormonas. En el caso de los ovarios, los estrógenos, donde el más importante es el estradiol, y los progestágenos, donde el más destacado es la progesterona, y los testículos, por su cuenta, secretan los llamados andrógenos, donde el más importante es la testosterona. Las hormonas en su conjunto son indispensables para el correcto funcionamiento del organismo. Esto porque regulan el crecimiento y el desarrollo, también influyen en el mantenimiento del embarazo, en los procesos necesarios para que se pueda llevar adelante la reproducción,
está también involucrada en la lactancia, en la diferenciación sexual, en los procesos metabólicos y en el control homeostático del cuerpo. Pero además, fíjense, aquí lo indico con el subrayado y es un poco el foco de esta clase teórica, es poder pensar que las hormonas no solo regulan todos los procesos, todos los fenómenos indicados previamente de carácter biológico, sino que también tienen repercusión, regulan la conducta humana. Entonces, acerca de este vínculo entre las hormonas y la conducta es lo que vamos a profundizar en las próximas diapositivas. Psicoendocrinología o endocrinología conductual. Bueno, este es un campo científico que se aboca a estudiar la relación entre las hormonas y la conducta humana. Entendiendo desde este campo la conducta humana, fundamentalmente en torno a las respuestas emocionales o afectivas de un sujeto, o bien la actividad mental, distintos dominios de la actividad mental, como pueden ser atender, pensar, recordar. Este campo estudia esa relación en un sentido bidireccional. Analiza la influencia de las hormonas sobre la conducta humana, como así también la influencia de la conducta sobre las hormonas. Es decir, cómo la conducta influye en la regulación de la secreción de las distintas hormonas. Y es un área interdisciplinar porque este espacio está integrado por desarrollos teóricos tanto de la psicología como de la endocrinología. Si queremos ser justos y tener en cuenta que muchos de los trabajos que se desarrollan en el campo de la psicoendocrinología integran en sus análisis al sistema nervioso, podríamos decir que este área interdisciplinar se integra de los desarrollos de la psicología y de la neuroendocrinología. Adentrémonos en algunas líneas nodales que forman parte del campo de la psicoendocrinología, y una de ellas es el de las hormonas tiroideas y el desarrollo cognitivo. Como vemos, hay un concepto que es parte del campo de las ciencias biológicas, las hormonas tiroideas, y otro que forma parte de la psicología del desarrollo, que es el desarrollo cognitivo. Al respecto, hay un buen volumen de teoría formulado en torno a cómo y en qué magnitud las hormonas tiroideas influyen en el desarrollo cognitivo y en la adquisición de los aprendizajes tempranos. Bueno, al respecto se puede concluir que las hormonas tiroideas, en su justa medida, son necesarias, y no solo necesarias, sino indispensables para que se puedan desarrollar las funciones cognitivas y se puedan adquirir aprendizajes claves en etapas tempranas de la vida. Además, también se ha estudiado cuáles serían los posibles mecanismos, las vías biológicas a través de las cuales las hormonas tiroideas se presentan así como factores biológicos claves en la adquisición de estos procesos, de estos fenómenos de tipo psicológico. Bueno, una posible respuesta es que las hormonas tiroideas estimulan de manera temprana el llamado neurodesarrollo, es decir, el desarrollo del sistema nervioso. Por ejemplo, promueven procesos como la neurogénesis, que ya lo hemos estudiado y en algún otro momento de la asignatura, más específicamente en la unidad número 5, cuando trabajamos neurogénesis y neuroplasticidad.
Ya habíamos visto que la neurogénesis es el proceso de formación de neuronas. Bueno, las hormonas tiroideas facilitan, movilizan ese proceso de formación de nuevas neuronas. También movilizan la sinaptogénesis, que es la formación de nuevas sinapsis, y la mielinización, que es la formación de mielina axonal, lo cual es necesario para que se conduzca el impulso nervioso en tiempo y forma. Cuando decimos hormonas tiroideas, vale aclarar que nos estamos refiriendo a la tiroxina, es decir, la T4 o tetraiodotironina, debido a la presencia de 4 átomos de yodo en su constitución química, y la triiodotironina, que sería la T3, que tiene en su constitución química 3 átomos de yodo, por eso su nombre. Digo esto para diferenciar estas hormonas que secreta la glándula tiroides de otra hormona que también secreta la glándula tiroides, que es la calcitonina. Cuando hablamos de hormonas tiroideas y de desarrollo cognitivo, estamos haciendo alusión a la tiroxina y a la triiodotironina. Bien, y otra de las líneas que quería presentarles y que es uno de los elementos centrales en psicoendocrinología es el estudio de los trastornos hormonales y de sus correlatos conductuales. Los trastornos hormonales o endocrinopatías, que son aquellas enfermedades que afectan a las glándulas endocrinas y por lo tanto la secreción hormonal, tienen efecto perjudicial no solo en la salud somática de la persona, sino que también en muchas ocasiones sobre la conducta humana. Y es algo interesante de mencionar el hecho de que no solo la falta o el déficit de hormonas produce estas dificultades en la salud, sino también el exceso, es decir, la presencia elevada de las hormonas en la sangre. Les traigo algunas endocrinopatías para ir describiendo sus síntomas físicos y también sus repercusiones psicológicas. Empecemos por el hipotiroidismo. Esta es una de las patologías endocrinas más frecuentes, muy prevalente, y está dada por valores insuficientes de hormonas tiroideas. Desde el punto de vista clínico, presenta una sintomatología muy variada, generalmente fatiga, cansancio, bradicardia, que es una disminución anormal de la frecuencia cardíaca, aumento de peso, resequedad en piel y cabello, por eso es muy común que el paciente con esta condición se queje, manifieste de pérdida de pelo, parestesias, adormecimiento en distintas partes del cuerpo, hiporreflexia, que es una respuesta atenuada, anormalmente disminuida de los reflejos, y una sensación de frío. Desde el plano psicológico es común la presencia de una disminución muy marcada del ánimo, por fuera de lo común, y también algunas fallas de concentración y en la memoria. Lo que es bueno destacar es que el tratamiento principal para el hipotiroidismo, la terapia de reemplazo hormonal por levotiroxina, ayuda a mejorar significativamente muchos de estos síntomas. Pasemos a la otra endocrinopatía, el hipertiroidismo, que está dada por una concentración elevada de hormonas tiroideas. Lleva también a una clínica variada, es común la taquicardia, que es una elevación anormal de la frecuencia cardíaca, pérdida de peso, polidipsia, que es la sed excesiva, temblores, hiperreflexia, que es una respuesta refleja exagerada y anormal, aumento de la transpiración y debilidad muscular. En el plano psicológico se reporta frecuentemente también una respuesta elevada, pero de la ansiedad.
Y aquí lo que cabe esperar que, bueno, que las personas, no todas, repetimos, pero sí un buen número, puedan experimentar mucha irritabilidad, una actividad excesiva en lo psicomotriz, preocupación, bueno, estas entre otras manifestaciones de ansiedad. Y el síndrome de Cushing o hipercortisolismo es una patología endocrina dada por una actividad excesiva de los glucocorticoides. Se puede gestar el Cushing por una causa endógena o exógena. La principal causa endógena tiene que ver con la presencia de un tumor que puede estar localizado en las glándulas suprarrenales o en la hipófisis, y esto afectar los niveles de glucocorticoides en el cuerpo. Y también hay factores exógenos, principalmente el consumo de medicación corticoide, lo cual también puede generar secundariamente manifestaciones típicas de Cushing. Esas manifestaciones típicas son la presencia de tejido graso concentrado principalmente en el tronco y por el contrario muy escueto en las extremidades, en los brazos y en las piernas. También es típico la cara redondeada y enrojecida, hipertensión arterial, es decir, presión alta, y un estado general de fatiga, cansancio, agotamiento. La mayoría de las investigaciones en Cushing coinciden en que estos pacientes tendrían una predisposición mayor a distintos tipos de padecimientos psiquiátricos. Ya para ir finalizando, quiero hacer una reflexión sobre la siguiente afirmación. Vale advertir que este campo, el de la psicoendocrinología, presenta comúnmente algunas posiciones de tipo biologicistas. Y esto porque algunas investigadoras, investigadores, académicas, académicos de este campo, tienen cierta tendencia a sobreestimar los alcances de las hormonas y de los factores biológicos en general sobre la conducta, considerando que estos factores son suficientes para poder explicar lo que hace a la conducta humana. Y al respecto, siempre es bueno advertir estas posiciones biologicistas, teniendo en claro que la conducta humana, en última instancia, es resultado de una trama compleja en la que convergen dimensiones de distinta naturaleza. Una de esas dimensiones efectivamente es la biológica, pero no hay que dejar de lado, por supuesto, la dimensión psicológica y la dimensión sociocultural. Entonces, hasta aquí lo respectivo a la clase sobre hormonas y conducta. Espero se haya comprendido. Pueden volver a escucharla todas las veces que quieran. Queda el material. Decirles que en cuanto a las referencias bibliográficas, esta clase se basa en una ficha de cátedra llamada Hormonas y Psiquismo, que se encuentra en el aula virtual de comunidades, así que también la pueden descargar y leer. Bueno, sin más, les quiero dejar un saludo, espero que se encuentren muy bien y cualquier cosa se pueden poner en comunicación con nosotros. Les mando un saludo.